El amor por el arte nace cuando aprendemos a ver con otros ojos lo que para muchas personas puede verse como algo simple. Y no se trata de que el arte sea algo complicado de entender, se trata de que hasta la misma naturaleza y el objeto sonido más simple puede guardar un significado más profundo que el que nuestros sentidos desprevenidamente pueden percibir. Pero para que exista un amante del arte, primero debe existir un artista, alguien cuyos sentidos no solo perciben más allá de lo físico, sino además que pueden transformar esa percepción para que otros la aprecien. Yo descubrí que era amante del dibujo en tercero elemental, tenía unos 7, 8 años en Jericó, Antioquia. Yo soy de Jericó, me vine de 11 años para Medellín y en esa época yo dibujaba lo que era reproducía mejor en Rin Renacuajo el libro de poemas de Pombo, y entonces reproducía todos esos dibujitos en un cuaderno y ahí empecé a comprender que me gustaba dibujar. A los 12 años un amigo de mi padre me compró el primer caballete, o me lo construyó mejor, porque a mí me gustaba dibujar lo que es los retratos antiguos de mi padre, de mis hermanos y de todas estas cosas, pero a mí me quedaban muy planos. Entonces, posteriormente, ingresé al Instituto de Bellas Artes para aprender lo que es volumen, color, forma y todas estas cuestiones. De ahí egresé en el año 1976 como maestro de artes plásticas del Instituto de Bellas Artes, pero interrumpí 2 años porque hice un viaje a Estados Unidos a estudiar, a investigar arte. Regresé y terminé en el año 76. Posteriormente hice un viaje de casi 3 años a Europa, específicamente en Bruselas, Bélgica. Estudié con un profesor que se llama Emilio Barrero, español, que tenía una galería y una academia. Óscar López encontró en el dibujo y la pintura una pasión y un don, pero rápidamente salió de su natal Jericó para volverlo profesional, y Medellín fue un tránsito, pues Estados Unidos lo esperaba para seguir alimentando su conocimiento. Pero fue en Europa donde descubrió que sus creaciones en 2 dimensiones podrían traspasar el plano hasta la tridimensionalidad. Allí decidió que la pintura podría volverse escultura. Pero no fue una decisión que tomó solo. Acompañado de un maestro, encontró el camino que quizá desde siempre lo había estado buscando, pero solo en ese momento decidió tomar. Cuando yo ya estoy en Bellas Artes, me faltaba 1 año para terminar Bellas Artes, ingresé, presenté examen de admisión en la Universidad de Antioquia y pasé. Allí estudié 5 meses con el maestro Ronnie Baida, pero resulta que a mí me salió la visa para Estados Unidos y no desaproveché esa oportunidad, entonces me fui para Estados Unidos. Yo ingresé a la Universidad de Antioquia a estudiar escultura, porque yo pues hacía mis primeros pinitos en yeso, ¿no? Muy precariamente. Pero ya cuando llegué a Europa, me fui para Europa, me enamoré de la obra de este amigo escultor español y empecé a trabajar la escultura con él. A él le gustó mucho cómo trabajaba yo, que incluso hasta me invitó a participar de la decoración del Banco Central Español en Bruselas, en un banco muy hermoso, estilo rococó,
porque a él le gustaba mi trabajo, ¿no? Porque la manualidad era muy buena en ese sentido. Y ahí fue cuando yo me convertí en escultor ya definitivamente en Europa. Un escultor siempre trata de encontrar una identidad propia. Algunos se deciden con rapidez o encuentran ese sello sin buscarlo. Otros exploran siguiendo la ruta de los grandes clásicos como inspiración para este propósito. Sin embargo, cualquiera que sea el camino tomado, cada paso es un aprendizaje más para encontrar su identidad artística. El camino del arte ofrece muchas posibilidades para encontrar ese sello. Cuando se es figurativo, quizá haya formas que representen la realidad y se vuelvan parte del autor. Para Óscar López tal vez en algún momento fueron los toros. Pero lo valioso del arte es que siempre exige la exploración, y en esa búsqueda nuestro escultor encontró los estilos que lo identifican. Yo en Bruselas con el maestro Emilio Barrero me daba mucha libertad, entonces yo me iba por el surrealismo. No, unas figuras surrealistas extraordinarias y de ahí no pasó, sino puro surrealismo. Cuando yo regresé de Europa y me instalé en el municipio de Alejandría por 7 años, allí empecé a construir lo que se llama 2 temas. 1, la tauromaquia, caballos, quijotes y toros. Y también el bimorfismo. El bimorfismo es un estilo que yo he creado que es del latín bidos y del griego morfe forma, que significa que mi obra se puede ver en dos sentidos, un plano horizontal y un plano vertical. Por un evento de salud tuve que cambiar el estilo, por lo que tengo ahora, que es un expresionismo antinatura, que yo llamo, ¿cierto? Que son obras que verdaderamente me siento más satisfecho, pues porque es un logro mío que verdaderamente lo he investigado, lo he trabajado y lo hago con mucho amor y mucho ahínco. Obsesivo, me volví obsesivo. Incluso en este momento tengo unas obras que llaman Kama Sutra, basadas en la temática del Kama Sutra. La obra se llama Óscar Sutra, pero es basada en todas las poses del Kama Sutra, porque la idea mía es hacer un Guinness Record. Si hablamos de la técnica, es otro elemento importante que pasa a conjugarse con el estilo que el escultor ha adoptado. En muchas ocasiones la obra exige una técnica en especial y para ello podríamos decir que hay un amplio catálogo para elegir. La escultura pública, por ejemplo, es más propia para el bronce y las piedras, pues son materiales más resistentes a la intemperie, pero a su vez pueden reflejar la sensación de grandeza por la fuerza del material. La obra en pequeño formato es más versátil en cuanto a la técnica ideal. Óscar López se apropió de una técnica muy particular e ideal para el estilo que ahora lo identifica. Yo soy el pionero en Colombia hace 41 años de la técnica del cartón piedra. No soy el creador, porque esa técnica viene de Europa, ¿cierto? Porque incluso por ahí hay una canción que se llama Cartón Piedra también, de Perales, ¿no? Y yo, sin saber que existía la técnica del cartón piedra, pues a mí me salió esa invención, entre comillas, porque los productos que yo hago son más contemporáneos, más modernos, ¿cierto? La mezcla y todo eso. Y es mi trabajo de toda la vida, o sea, llevo 41 años trabajando la técnica de cartón piedra. Soy el pionero en Colombia de la técnica del cartón piedra. ¿Por qué? Porque es mi material. Yo no necesito esperar a conseguirme un billete para mandar a hacer un bronce, porque es muy costoso. En cambio, yo día y noche trabajo el cartón piedra. O sea, yo pinto y hago escultura y dibujo y todas estas cuestiones, porque yo, por ejemplo, en ese momento yo he hecho más de 6.000 obras, entre pintura, dibujo y escultura. ¿Por qué? Porque todos los días trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde.
Lo que pasa es que esta técnica es difícil, porque la masa que uno prepara no es tan compacta como la arcilla, ¿cierto? Entonces uno llega y modela hasta cierto sentido, hasta cierta parte, ¿no? Le da la forma más o menos realista, figurativa, pero ya después para aquellos detalles de ojos, de manos, dedos, boca y todas estas cuestiones, se coge lo que se llama un mototool que trabaja a 30.000 revoluciones por minuto. Esto es un trabajo un poco tedioso, si se puede llamar, pero como uno ya tiene la experiencia de tantos años, eso es pan comido, como se dice, pero para el que se inicia es compleja la cosa y se puede aburrir. Como lo advertimos anteriormente, el cartón piedra se convirtió en el mejor compañero para su expresionismo antinatura. Cuando se detalla su obra parecen verse las figuras ocultas dentro de un manto que lo cubre, pero no es necesario tener las figuras expuestas para lograr identificar lo que pasa debajo del lienzo. Su obra es tan realista como expresionista y aunque exige un esfuerzo para descubrir por completo las formas, también se convierte en un viaje que lleva a imaginarse los detalles que éstas poseen. Entonces, aquí en este sentido ya llegué por cuestiones de salud a lo que he llamado el expresionismo antinatura. Expresionismo antinatura es, la obra sigue siendo el cartón piedra, pero la diferencia es que le doy un sentido de no pues académico, sino que verdaderamente es una obra expresionista, como se dice en el sentido artístico, porque no tiene detalles, porque está hecho con elementos, por ejemplo, esta última técnica es mixta, cartón piedra y lienzo, ¿no? Porque aquí ya no trato de que las figuras queden tal como son en la vida real, sino el mensaje que ellas conllevan, y por eso es un expresionismo. El arte está implícito en el hombre que crea. Las manifestaciones se tienen desde la niñez y solo es descubrirse e identificarse como tal. Pero aunque el don exista, siempre habrá que perfeccionarlo, y qué mejor ejemplo que el de los que han dejado el legado en la historia. Un artista es un explorador que busca la perfección de su obra, y para ello debe alimentarse del mundo que lo rodea. Leonardo da Vinci decía, el artista no debe de ser solamente un hombre manual, sino un intelectual, un hacedor, un inventor, un creador. Y eso se me quedó grabado en la mente. Entonces yo empecé a comprar libros y libros y libros y me preparo todos los días leo arte, todos los días leo literatura, porque el artista también debe ser una persona íntegra, no solamente trabajar, conocer el oficio, sino ser un intelectual, ¿no? Óscar López es un creador imparable, es un visionario con un deseo constante de volver tangibles sus ideas. Óscar López, antes de ser escultor, tuvo sus inicios en la pintura y siempre lo ha acompañado. Nunca se presenta dejando por fuera una de esas dos artes. Se han convertido en parte de su esencia y de su vida, y una siempre irá de la mano de la otra. Tanto es así que su día a día lo distribuye casi uniformemente entre ambas artes y tiene muy claro cuándo es el momento de crear en dos dimensiones y cuándo darle más volumen a su obra. Verdaderamente la escultura para mí ha sido fundamental. Toda la vida lo he hecho, aunque ambas la he trabajado, porque primero yo estudié pintura, después estudié escultura y ahora hago ambas cosas. De día, por la mañana, trabajo la pintura por la luz que tengo aquí en el taller, que es muy buena, no necesito
prender luces ni nada de esas cuestiones. Y ya por la tarde, cuando ya cae la luz, el sol, entonces trabajo la escultura. Las obras no llegan solas. Cada pincelada en el lienzo y cada acción para moldear el cartón piedra son el producto de una idea que ha rondado al artista durante un tiempo con deseos de hacer su manifestación física. Hay inspiraciones que se vuelven importantes para un artista. Siempre será el contexto que lo rodea el que le servirá de ejemplo para imaginarse la siguiente obra. Muchas veces esa inspiración llega de una pasión, una vivencia o un deseo. Óscar López tiene un fuerte amor por el tango y parte de su vida estuvo rodeada de este género musical. Fue parte de él y como muchos artistas plásticos decidieron componer canciones con escultura. Yo soy amante del tango a morir. A morir. Lo que pasa es que yo me crié en los años 60 y todo eso, escuchando tango en Guayaquil. Y yo desde esa época amo el tango. Entonces yo hice una serie de pases de tango muy buenos, muy extraordinarios, pero también con el mismo expresionismo antinatura. La escultura pública cobra importancia no solo para el artista, sino también para la ciudad, porque se convierte en un referente para el lugar donde se exhibe y para sus habitantes. Posee un significado que sobrepasa la intencionalidad del autor. Hay obras que trascienden más hacia un mensaje social, uno que involucra a una comunidad entera y que, como en todos los casos, busca llevar una idea más directa para que reflexionemos como sociedad. Raíces es una de sus obras públicas y representa un momento histórico para nuestro país. No se puede olvidar lo que nos ha enseñado a vernos de otra manera como sociedad. Y qué mejor forma de conservar esa historia que un mural que la inmortalizará. En diciembre del año pasado entregué una obra de 2 metros por 3, un relieve escultórico en el IDEA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Raíces es basado en el posconflicto. Son unos brazos de campesinos que han dejado unas eras bien sembradas, con unos elementos en sus manos, como es una rosa y otros elementos, todo basado en el posconflicto, y se llama Raíces. Esa obra fue hecha con los 55 años del IDEA. No nos cansaremos de insistir en la vida propia de una obra de arte al llevar un poco de la vida del artista, pero a su vez en cuánta vida ha adquirido el creador después de terminar su obra. Óscar López, como la mayoría de los escultores, siente cada material terminado como parte de sí, y por ello es consciente de que más que una labor, la escultura es parte de su propia vida y lo acompañará hasta que el cuerpo no pueda crear más. Bueno, para mí la escultura es algo fundamental en la vida. Es prácticamente un miembro de mi cuerpo. Que yo pueda en este momento, a mi edad, poder interpretar lo que es la vida a través de la escultura, todas las inquietudes, las enfermedades, las vicisitudes de la vida, lo que pasa ahora, por ejemplo, con la pandemia, con los amores como el tango. Para mí la escultura personal es mucho más grata que aquellas que son mandadas a hacer por pedido o cualquier cosa, sino que estas representan el alma, el espíritu del artista, porque ahí
lleva un pensamiento, lleva un qué hacer, un qué decir y un oficio, porque esto es de todos los días, de todo trabajo, trabajo y trabajo todos los días.